Bueno, pues vamos a comenzar. Señor, te damos las gracias esta tarde. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en el nombre precioso de Cristo Jesús, que seas tú impartiendo este taller, impartiendo este conocimiento, que seas tú, precioso Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mis palabras, que seas tú dándonos, Señor, la palabra que nosotros necesitamos, trae a nuestra vida. Trae a nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Tu Espíritu, te necesitamos, Espíritu Santo, para poder avanzar, para poder crecer. Te necesitamos que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Redarguye nuestro corazón, redarguye nuestra mente. Hoy venimos ante ti, precioso Espíritu, y te cedemos el lugar. Te pido que seas tú tomando mi boca, que seas tú hablando a los corazones de ellos, que seas tú en el nombre precioso de Cristo Jesús, impactando la vida de cada una de las personas que escuchan esta información. Te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que eres tú obrando nuestra vida, que eres tú tomando tu lugar, tome el lugar de nuestros corazones. Y te pido, precioso Espíritu, que seas tú, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a seguir con este tema de las palabras que salen de nuestra boca. Ajá. Nuestras palabras es el timón de nuestra vida, como lo vimos la semana pasada en Santiago 3:3. Ajá, que así también como un barco pequeño, el timón hace que un enorme barco pueda girar donde el capitán desea, incluyendo si los vientos están fuertes. Imagínate, de esa misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, pero el poder de nuestras palabras es una ley espiritual. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, cómo no tiene una sombra ni tiene un filtro que pueda detener lo que nosotros decimos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros todo lo que hablamos impacta en nuestra vida, impacta a la gente que nos escucha. Y todo esto puede traer bendición o maldición a nuestra vida. Y eso es una situación que nosotros podemos, claro que podemos detener con el poder de la palabra, podemos cambiarla. Ajá. Y bueno, comenzamos. ¿Por qué es una ley espiritual? Fíjate bien. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? Esto viene en Job 38:33 y nos dice que efectivamente hay unas leyes espirituales dadas por Dios, que estas leyes espirituales es como la obediencia. La obediencia también es una ley espiritual, ujú, que trae grandes frutos en nuestra vida, grande beneficio, pero también como la lengua puede traer muchísima destrucción a nuestra vida. Ajá, y nos dice en Jeremías 33:25, así dice el Señor, escucha, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra. O sea, aquí comprendemos en estos dos capítulos que hay unas leyes y esas leyes son las que dirigen, son leyes que están establecidas y que nosotros necesitamos meternos bajo esas leyes, necesitamos estar en acuerdo, pero sobre todo, ¿sabes qué? Conocer esas leyes, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer y meternos en lo que esas leyes dicen, porque si hacemos todo lo contrario, vamos a tener grandes consecuencias y sabes que las vamos a recibir en nuestra vida. Mucha gente dice, así es que yo tengo voz de profeta. Sí, probablemente sí tengas voz de profeta, pero también hay una ley espiritual que hace que cada una de nuestras palabras se cumplan. Entonces, nosotros, todo lo que decimos se cumple. Hay muchísimas cosas que se cumplen en nuestra vida y esto es una ley que rige el universo. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza en el primer libro de Génesis, cuando Dios creó todo por el poder de su palabra. O sea, Dios crea todo lo que nosotros podemos ver, todo lo visible, todo lo invisible. Dios lo creó con el poder de su palabra.
Ujú. Porque la palabra de Dios dice, no se creó por otra cosa. Nosotros creemos como hijos de Dios, que Dios fue el que creó el universo. ¿Y cómo lo creó? Así lo dice claramente la palabra en Génesis. Dios dijo. Dios dijo. Ajá. Dios habló a las tinieblas. Dios habló a la oscuridad. Dios habló y dijo que por su palabra. Ajá. Dijo en Génesis 1:6. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos, de las aguas y de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios dijo las cosas y las cosas pasaron. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y al agua mares. Y Dios vio esto que era bueno. Y así lo hizo con todo lo que nosotros podemos ver. Dios creó todo lo que nosotros vemos con la palabra. Y sabes, tú y yo podemos crear nuestro futuro por medio de la palabra, por medio de lo que nosotros hablamos, por medio de lo que nosotros decimos. Fíjate lo que dice en Mateo 11:23, que la tierra produzca toda clase de frutos y ese mismo poder para creer está en nosotros, para crear está en nosotros. Les aseguro que si alguno dice a ese monte, quítate, quítate y échate al mar, creyendo sin abrigar en la menor duda en su corazón, lo que dice sucederá y lo obtendrá. Ajá. Este versículo dice algo muy fuerte y muy poderoso. Dice, es un versículo muy conocido y yo lo he escuchado, háblale al monte y dile que se quite. El monte son los problemas, son las dificultades, son los obstáculos, es la enfermedad, es la ruina, es el problema, la situación que tú estés o que yo esté viviendo en ese momento. Ese es el monte. ¿Sabes por qué dice, quítate y tírate al mar? Le dice, quítate y tírate al mar. ¿Por qué? Porque recordemos que en el fondo del mar están todos los pecados. Aquí dice algo muy importante, creyendo, creyendo sin tener la menor duda, sin abrigar, sin tener la menor duda. Muchas veces nosotros lo que hablamos está basado en nuestras creencias, está basado en nuestras experiencias o en la realidad. La realidad es el momento, en lo que estamos viviendo hoy. Y nosotros con nuestra boca le estamos dando poder a esa realidad. Pero quiero decirte algo importante. Una cosa es la realidad y otra cosa muy diferente es la verdad. La verdad, ajá, es todo lo que viene aquí escrito. Esta es la verdad a la cual nosotros necesitamos creer. Y la realidad, claro, a veces puede ser dolorosa. Sí, claro que puede ser dolorosa. La realidad muchas veces puede ser, no solamente dolorosa, puede ser hiriente, puede ser triste, lo que tú quieras, pero es una realidad. Nosotros necesitamos a esa realidad hablarle la verdad, porque si nosotros a ese problema, a esa situación, le empezamos a hablar la palabra de Dios, ¿sabes? Necesita obedecerla. El problema, la situación necesita obedecerla. Dios y su palabra es mucho más grande que el problema, que la situación, que la enfermedad, que lo que hoy estás viviendo. Dios es mucho más grande que eso. Por eso aquí lo dice claramente. Cuando nosotros creamos una duda, fíjate bien, trabaja tan fuerte esto que aquí no hay filtros. Yo puse esta imagen aquí abajo porque nuestras palabras no pasan por filtros. Ajá, para discernir, para entender si lo que nosotros estamos hablando es bueno o malo. En esta ley no hay filtros. Así que lo que nosotros estamos hablando es lo mismo que nosotros vamos a vivir, es lo que a nosotros nos va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque es una ley espiritual. Y el poder de nuestras palabras es tremendo, construye o destruye. El poder de nuestras palabras no tiene, o sea, no tiene un filtro que decir, mira, esto es malo, no lo hago, esto es bueno, sí lo hago, esto lo voy a hacer, esto no, 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 no.
El filtro somos tú y yo. El filtro somos solamente tú y yo que tenemos el poder y el dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios para poder controlar nuestra boca, para poder controlar lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sabes por qué? Como lo veíamos el taller pasado, no es en nuestra fuerza, no es en la carne, ¿sabes? Es en el poder del Espíritu. Nosotros tenemos que decidir involucrar al Espíritu de Dios, porque, ¿sabes? En nuestra debilidad Él se fortalece. Si nuestra debilidad son nuestras palabras, suficiente es Él para poner una guarda en nuestra boca. Entonces, Él aquí lo dice claramente. O sea, dile a eso, dile, si lo crees, va a suceder. O sea, ¿qué es lo que nosotros le estamos hablando a ese problema? Le estamos hablando más de lo mismo, más escasez, más miseria, le estamos hablando más enredo, o le estamos hablando a la palabra de Dios. Porque así como creíste será hecho. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros le hablemos a cada una de las situaciones. El que refrena su lengua, fíjate qué fuerte está esto. O sea, de verdad que yo lo leía y yo decía, no puede ser que esto sea palabra de Dios, pero ¿qué crees? Es palabra de Dios. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, escucha, pero el ligero de labios provoca su ruina. Imagínate, esto está tremendo. Esto está tremendo. O sea, cuando no está refrenada la lengua, cuando la lengua se nos va, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a criticar, a quejarnos, empezamos a juzgar, a maldecir, envidiamos, mentimos, insultamos, ofendemos, hablamos enfermedad, muerte, destrucción, desgracia, escasez y toda esta clase de cosas. ¿Qué palabras decimos cuando estamos heridos, cuando alguien nos hizo algo, cuando alguien nos ofendió? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Aquí dice algo súper importante. Protege tu vida de la ruina. ¿Cómo vamos a proteger nuestra vida de la ruina? A través de nuestras palabras. A través de lo que nosotros decimos. La lengua puede ser veneno y envenenar el más cercano a ti. El que refrena su lengua, protege su vida. Necesitamos estar conscientes de cada una de las palabras que nosotros decimos. Nuestras palabras pueden ser bendición, maldición, pueden ser consuelo, pueden ser aliento, pero también, ¿sabes qué? Pueden ser una pistola, pueden ser una serpiente, puede ser el veneno de una serpiente. Y quiero decirte algo, que muchas veces, y esto es súper importante que nosotros pongamos atención en esto, porque ¿qué es? Son las palabras que nosotros decimos a través del dolor. Esas palabras que nosotros decimos a través del dolor, de esas heridas que no se han sanado, traen no solamente rencor, odio, amargura, culpa hacia nosotros, sino que también hacia la demás gente. El resentimiento, la decepción. ¿Sabes? Muchas veces esas cosas que no hemos resuelto en nuestra vida es lo que nosotros hablamos en esos momentos de tensión. Viene a mi mente cuando nosotros hacemos un jugo de naranja. Cuando tú exprimes una naranja, sale naranja. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros estamos en un momento de tensión, de presión, de estrés, y estamos siendo exprimidos por la vida, por la circunstancia que sale de nosotros. Ahí es donde tenemos que ponerle ojo a lo que está saliendo de nuestra boca, porque sabes algo, y esto, wow, lo acabo de aprender la semana pasada, y me encantó cómo cuando nosotros, fíjate bien lo que yo escribí aquí. El dolor surge porque nos aferramos a las experiencias como un todo, ya sea agradables o desagradables. Fíjate nada más cómo es.
Lo placentero no queremos que se vaya y extrañamente lo doloroso lo alimentamos, porque encontramos ciertos beneficios ocultos que están ahí. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Muchas veces en estas situaciones, ¿cómo alimentamos el dolor? Pensando y hablándolo. Y sabes, no es necesario que nosotros estemos constantemente como esa gotera pensando en lo que la gente nos hizo, pensando en lo que sucedió, pensando en lo que extrañamos, pensando en lo que nos hicieron, lo que nos dañó, porque, ¿sabes? Estamos alimentando el dolor. Y si eso es lo que nosotros estamos alimentando, imagínate lo que puede salir de nuestras palabras. Hay gente de verdad que yo he escuchado y cuando yo la escucho, he sentido el dolor cuando la gente habla. Y esto es tremendo, porque para sanar el dolor se requiere el perdón. Se requiere perdonar a la otra persona, pero también se requiere perdonarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros podamos entender que muchas veces eh, la gente habla a través de sus experiencias y la gente nos hace daño, nos hiere, porque hay muchas cosas que no han sanado. ¿Y sabes qué es lo peor que tú y yo podemos hacer? Tomar todo eso personal. No podemos tomar personal las palabras de mucha gente hacia nosotros, porque cuando esas palabras están llenas de dolor de esa persona, nos pueden afectar a nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos, ¿sabes? A digerir y a discernir todo esto. La gente cuando habla a través del dolor tiende a herir, tiende a dañarnos y pasa lo mismo al derecho que al revés. Cuando nosotros hablamos a través del dolor, herimos a la gente. Cuando nosotros hablamos a través de esas cosas que no hemos sanado en nuestra alma, normalmente herimos a la gente. Entonces, necesitamos, como la semana pasada aprendimos, de lo que habla la boca está lleno el corazón. Si hay dolor en el corazón, ¿sabes qué? Vamos a hablar eso. Es porque mucha gente habla decepción, porque mucha gente no se da la oportunidad de rehacer una familia, de rehacer un matrimonio, porque tiene una experiencia en la cual falló, que no ha sabido restaurar, que no la ha llevado a los pies de Cristo para encontrar la sanidad en su corazón y a través de esa sanidad poder seguir avanzando. Por eso es importante que nosotros nos escuchemos y nosotros podamos decir, yo quiero contarte algo que esto me hizo avanzar a pasos pequeños en mi vida. Y sabes, cuando yo me di cuenta, mi corazón había sanado. Ajá. Yo recuerdo que y te lo comparto porque ha sido un proceso de sanación muy fuerte en mi vida. Yo iba a ciertos lugares, ¿no? Y mi esposo trabajaba, yo iba sola con mis hijos. Entonces, cuando yo tenía que convivir con esta gente, yo iba con el Espíritu de Dios y yo le decía, precioso Espíritu de Dios, ve conmigo, ¿no? Acompáñame, no quiero ir sola. Pero, ¿sabes? Cuando yo salía, yo sentía algo en mí y yo le decía, ¿qué es esto, Espíritu de Dios? Y él me decía, es enojo, es amargura, es rabia, ¿no? Yo te confieso, eso es lo que había en mí. Y yo le decía, Espíritu de Dios, yo no quiero vivir con esto. Por favor, sana esto, quita esto de mi vida en el nombre de Jesús. Y esto se hizo parte de mi vida, ¿sabes? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Y quiero compartir contigo que gracias a esto he podido sanar mi corazón y he podido avanzar en muchas áreas de mi vida. Entonces, escucha tus palabras y también escucha cuando la gente te habla, porque no se puede recibir todo lo que la gente te dice, no lo puedes recibir, porque muchas veces la gente está hablando a través de su frustración, de su dolor, de sus penas, de sus experiencias, y eso no edifica ni construye nuestra vida. Por eso es importante que nosotros tengamos un filtro. Ajá. Yo le digo a los niños, cuando yo les enseño a los niños, ¿no? O sea, imagínate una coladera, ¿no?
O sea, cuando tú pones no sé, un jitomate o un jugo o lo que sea en una coladera, pues el jugo sale y lo que se queda en la coladera, son las cosas que probablemente nos sirvan. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos tener una coladera en nuestra mente para solamente dejar entrar a nuestra vida las cosas que nos edifican, las cosas que nos hacen crecer, las cosas que nos llevan a ser más como Cristo. Pero para esto es importante que nosotros podamos detectar cuáles son esas áreas de nuestra vida que no han sido sanadas. ¿Sabes para qué? Para poder en acción todo esto. Así, fíjate en este versículo de Proverbios 27:19, dice, como el agua refleja el rostro, así también el corazón del hombre se refleja al hombre. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que así como nosotros nos vemos en el agua, también nuestras palabras reflejan lo que nosotros somos. Nuestras ideas, nuestros pensamientos reflejan nosotros lo que somos, lo que tenemos en nosotros, lo que pensamos. Y muchas veces esto es lo que necesita ser transformado. Porque hay muchas, como les decía hace rato, una cosa es la realidad y otra muy diferente es la verdad. Esta verdad es la única que nos puede rescatar de todo el dolor, ¿no? Y de todo el sufrimiento que muchas ocasiones nosotros estamos viendo, aquí como lo digo, viendo lo doloroso, alimentando el dolor. No podemos alimentar el dolor. Me puedes decir, ok, ¿y cómo lo hacemos? ¿Sabes? En vez de alimentar el dolor, fíjate esto, y esto me encantó. Nosotros necesitamos ver el dolor como una experiencia de crecimiento, como algo que aprender, como algo que aportar. ¿Sabes? Si nosotros ponemos nuestros ojos en el dolor, si nosotros ponemos nuestros ojos en el cómo sufro, en el cómo me hicieron, en el mira cómo me está hablando, estás alimentando algo que te está dañando. Necesitamos nosotros ver cada una de estas situaciones como, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Pero no es preguntarle a Dios como un reclamo, sino, ¿sabes qué? Como un maestro. Maestro, enséñame. Yo no sé quién es Jesús para ti, pero sabes, para mí, desde el primer día que lo conocí, yo sin saberlo, yo lo hice mi maestro. Y él se ha convertido en el maestro de mi vida. Y yo a veces le digo, maestro, ¿qué necesito aprender de esto? Rabbi, ¿por qué? O sea, ¿por qué muchas veces nos duele tanto? ¿Por qué muchas veces nos duele tanto esto? Y sabes que él me ha enseñado, es que no eres tu corazón. Tú necesitas filtrar lo que te están haciendo, lo que te están diciendo. Necesitas perdonar para tener la sanidad. Y cada persona puede decir lo que quiera, porque nosotros no somos responsables de lo que la gente dice, pero sí somos responsables de lo que tú y yo dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a lo que nos afecta. Entonces es importante que nosotros en cada situación, ¿qué tengo que aprender, Señor? ¿Qué es necesario? Porque, ¿sabes? Si nosotros vemos esto como un crecimiento, vamos a llegar de verdad a superar todas estas situaciones, sin siendo la víctima, quitándonos esa capa de víctima. Ay, es que mira, me hicieron, mira cómo me habla, mira cómo me dolió. Y sabes, te tengo una mala noticia. Desafortunadamente es la gente que está a nuestro alrededor, con la que convivimos diario. Esa gente, porque la palabra lo dice, el hierro con hierro se forja y el hombre con el hombre se forja. Entonces es importante que nosotros tengamos sabiduría para poder llevar a cabo todo esto. Y fíjate, hablando de todo este dolor que muchas veces la gente que está a nuestro alrededor, por sus necedades, por sus ideas, por sus creencias, por lo que tú quieras, o por su experiencia daña nuestra vida, fíjate lo que venía a mí. Necesitamos ver esto desde otro punto de vista.
Y sabes, si nosotros podemos ver, en vez de todos los errores que esa persona tiene, en vez de todo el daño que hacen sus palabras, nosotros podemos ver, aquí es donde está la chispa que nos va a ayudar. Sus virtudes, sus capacidades, su esfuerzo, su potencial, su capacidad, su ayuda. En ese momento, cuando nosotros dejemos de ver cómo nos habla, cómo nos dice, cómo nos trata, y empecemos a ver sus virtudes. Oye, es que es muy paciente conmigo. Oye, ¿sabes qué? Es que no se enoja conmigo. Es que, ¿sabes qué? No alza la voz conmigo. ¿Sabes? Eso nos va a ayudar a ver a la persona de diferente modo y vamos a nosotros a tener una capacidad de perdón diferente, pero ¿sabes qué? De tolerar todo este tipo de situaciones. Porque efectivamente hay gente que sus palabras nos hieren y nos hacen muchísimo daño, pero depende de ti y de mí si los necesitamos, ¿cómo se llama? Las absorbemos. Yo quiero contarte que la primera vez que me divorcié, yo hablé con mi papá. ¿Y sabes cuáles fueron sus palabras? Ay, hija, fracasaste. Y yo así por dentro, cuac, 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 cuac. Pero ¿sabes algo? No es cierto. Esa es la perspectiva que él tiene. Para mí fue mucho aprendizaje. Y sabes que todo lo que viví allá, hoy en mi matrimonio lo estoy evitando. Y eso es el aprendizaje. Y sabes, mucho tiempo me dolió que él me haya dicho que yo había fracasado en mi primer matrimonio. Pero hoy te puedo decir con toda la certeza en mi corazón, fue un crecimiento tremendo para mi vida, para no volverme a equivocar en esas cosas que hoy puedo alimentar de un modo diferente. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver las virtudes, las capacidades de la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor y también diferenciar, ¿sabes qué? Para ti es un fracaso, perdóname, pero para mí es crecimiento. Podemos comprender cómo el cambiar las perspectivas, el punto de cómo vemos las cosas, pueden cambiar nuestro panorama totalmente. Y tal vez sí, el dolor no nos permita ver a las personas maravillosas que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero ¿sabes por qué no podemos verla? Porque estamos clavados en el dolor. Es necesario que nosotros, limpiemos todo ese dolor. En la escena de esta película que la vimos la semana pasada, que me gusta mucho la de la cabaña, hay una escena donde él está en una barca, y Jesús le dice, que él está viendo su dolor. Y vemos en la escena cómo él se empieza a hundir, a hundir, a hundir en una masa negra espesa, y ese era el dolor. Y la película decía, es que estás viendo el dolor. Nosotros no podemos enfocarnos en eso. Es necesario enfocarnos en las cosas que nos producen vida, que nos producen paz, ¿no? Porque si estamos pensando en el dolor, nos vamos a traer amargura, odio y no sabes cuántas cosas más vamos a traer a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ahora, híjole, esta historia del centurión es una de las historias donde de verdad últimamente el Señor me ha hablado y ha traído a mi vida pero gran de verdad, gran revelación. La vamos a leer. Está en Mateo 8, del versículo 5 al 13, y dice así: Entonces Jesús en Capernaum vino él el centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Escucha la voz del Señor lo que le dice. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían:
de cierto les digo, aún en Israel no he hallado tanta fe. En este versículo vemos cómo este hombre centurión, yo no sé lo que él había oído de Jesús, ni tampoco sé lo que él, la revelación que él tenía acerca de la autoridad, porque él era un hombre de autoridad. Pero ¿cómo le dice a Jesús, no es necesario que tú vayas, tan solo di la palabra, tan solo habla y yo sé que él sanará, porque yo también estoy bajo autoridad? Fíjate muchas veces cómo él cree que la palabra va a sanar. Y fíjate lo que le dice Jesús en el versículo 10. Le dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Aquí entendemos que él tenía una credibilidad. Él tenía algo que creía, esa certeza de que él creía en el fondo de su corazón de quién era Jesús y que él tenía el poder, la autoridad para sanar a esa persona. Y luego imagínate, no es necesario que vayas, tan solo habla. ¿Qué fe se necesita para decir eso? Y es mucho que él nos enseña y sobre toda parte le dice Jesús, ve y así como creíste fue hecho. ¿Y qué crees? Llegó y el siervo estaba sano. Estaba sano. O sea, imagínate todo lo que este hombre había escuchado de Jesús. Ahora hoy yo te digo claramente, ¿qué cosas estás escuchando que estás hablando? ¿Estás hablando fe o estás hablando desgracia? ¿Estamos hablando vida o estamos hablando muerte? Porque el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras. No puede salir de una misma llave agua salada y agua dulce. Cuando nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para hablar lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza. Él creía tan solo con que Jesús dijera la palabra, ¿no? Y yo una vez recuerdo una vez que estaba dando una clase de los niños y un niño me dijo, pues sí, pero pues Dios es Dios. Y pues Jesús profetizó y lo dijo, porque yo, imagínate. Y yo recuerdo mi respuesta y le dije, bueno, pues nosotros somos la semejanza de Dios. Y sabes, nosotros tenemos algo que es el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente es el espíritu que tenía David o es el espíritu que tenía, por ejemplo, Eliseo, que hacía milagros, Moisés que abría el mar. El Espíritu Santo viene incluido con el Espíritu de Jesucristo, de Cristo, el Espíritu de la resurrección, el Espíritu de la vida. Nuestras palabras tienen el poder porque están solventadas también por el poder de profecía que viene incluido en el Espíritu de Dios. ¿Sí podemos comprender qué tan fuertes pueden ser nuestras palabras? Este versículo lo quise poner porque es un versículo tremendo de lo que pasa espiritualmente. Dando el contexto antes para que más o menos podamos entenderlo, este versículo de Ezequiel 37 de los huesos secos se refieren muchas veces a las cosas en nuestra vida que están muertas, a lo estéril que está muerto en nuestra vida. Puede ser en lo financiero, puede ser en lo espiritual. O sea, prácticamente él hace referencia a lo espiritual. Para que nosotros podamos conquistar un área físicamente, primero es necesario espiritualmente. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que nosotros podemos conquistar las áreas de nuestra vida espirituales cuando nosotros hablamos la palabra de Dios sobre los huesos secos. Huesos secos
lo vamos a llamar a los problemas, a las circunstancias, para poder entender un poco más el contexto de este pasaje. ¿Ok? Entonces, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. O sea, cualquier problema, cualquier circunstancia, tú le puedes decir, escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a esos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto es hacia las áreas de nuestra vida que están muertas. Yo no sé qué área de tu vida está muerta. Yo no sé qué área de tu vida esté estéril. Yo no sé qué área de tu vida esté detenida. Yo no sé qué estorbo hay en tu vida el día de hoy que te está impidiendo avanzar. Ajá. Hay muchas situaciones en nuestra vida que espiritualmente están muertas. Y si nosotros no les hablamos vida, estas situaciones no van a cambiar. Por eso él le dice aquí a Ezequías, habla sobre los huesos secos. O yo te digo, habla sobre esa situación que no te está trayendo paz. Habla sobre esa situación que te está quitando el sueño. Habla sobre esa situación que no te está dejando avanzar a pasos, aunque sea pequeñitos. Hay veces que hay obstáculos, hay veces que hay estorbos, que hay incredulidad. Y a todo esto nosotros le tenemos que hablar. En el versículo 7 de Ezequías 37 dice, tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que entre ellos aparecían tendones y que le salían carne y recubrían la piel, pero escucha, no tenían vida. O sea, no había vida todavía. O sea, se estaba regenerando todo, se les estaban poniendo los huesos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros estamos viviendo esa situación, ponle, de estanque, de enfermedad. Y en esa situación de estanque y enfermedad, nosotros vemos que no avanzamos. Y es ese freno que dices, híjole, ya tengo 9 años con esto y no termina, ya tengo no sé qué y no avanzo. ¿No? Y fíjate lo que dice el versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, aliento de vida, escucha, la palabra es viva y es eficaz, aliento de vida. Esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Profetiza la palabra de Dios sobre esa situación, profetiza el aliento de vida. Esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los 4 vientos y dales vida a los huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que hoy me gustaría? De verdad que el Espíritu de Dios hablara a tu vida, que nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad y tenemos la palabra de Dios. Escúchame bien, tenemos el poder de la resurrección, tenemos el poder de la vida, tenemos el poder de la restauración, tenemos el poder sobre el pecado. Escucha bien, Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. El poder sobre el pecado está cubierto por la sangre preciosa del Cordero. ¿Sabes por qué muchas veces no avanzamos? Porque seguimos hablando lo mismo, porque seguimos hablando, ay, es que el país está muy mal, es que no sé qué, y es que el otro, y es que estoy enferma, y es que no sé qué, y sabes, y mucho de esto va para mí, porque también con esto el Señor me reprende y no sabes cómo me va. Pero aquí nos está dando una indicación. Profetiza sobre los huesos secos, profetiza sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre ese negocio que no está avanzando, sobre ese caso que ante los ojos de los demás está perdido. Sabes, para Dios no hay imposibles.
Yo te voy a decir cuál puede ser, es imposible. Tu boca y mi boca. Hace rato vimos que trae ruina. O sea, de verdad que esto está tremendo. Esto está tremendo. Tenemos el poder en nuestra boca de darle vida a todo lo que está muerto, a todo lo que está seco. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo con todas estas situaciones, va a seguir operando en lo seco, en lo muerto. Por eso es importante que nosotros hablemos vida, vida. Profetiza sobre esa situación, profetiza sobre esa circunstancia. Esto también está muy fuerte. La alabanza y la música secular. Ajá. Esto tiene gran influencia en nuestras palabras y en nuestra boca y en nuestra vida. Y necesitamos tener cuidado con esto. Si nosotros nos vamos, creo que es Ezequiel, ay Dios mío, ayúdame Espíritu de Dios, Ezequiel 28. Estoy segura que es Ezequiel 28, donde él habla lo que pasó con Satanás, con Lucifer, porque muchos sabemos que él era el que dirigía la alabanza y la adoración en el cielo. Él se enalteció tanto, Satanás se enalteció tanto que quería ser Dios y por eso fue arrojado. Y hoy la música tiene una gran influencia diabólica, tiene una gran influencia de pérdida, tiene una gran influencia de desamor, de traición, de pena, ¿no? Y todo nos es permitido, ¿sabes? Mas no todo nos conviene. Esas canciones que a veces escuchamos, que a veces cantamos, que a veces tarareamos, que a veces bailamos, no es porque sea malo, te digo que todo podemos hacer, pero no todo nos edifica ni todo nos conviene. Muchas veces esa música trae muerte a nuestra vida. Muchas veces lo que nosotros estamos pronunciando, trae desamor, trae dolor. Y como lo estamos hablando y nuestra boca tiene poder, imagínate lo que sucede con nosotros cuando nosotros estamos hablando todo eso. Entonces, aquí cuando nosotros lo vemos al revés, ¿no? Que nos metemos en alabar al Señor, que nos metemos a escuchar sus alabanzas, a escuchar alabanzas. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Estamos hablando vida, ¿no? Por ejemplo, tú, mi libertador, mi único salvador, el que me libera, el que pelea por mí. O sea, imagínate lo que estamos diciendo. El que pelea por mí, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia en lo que nosotros nos estamos nutriendo. ¿Ok? Entonces, evita toda conversación obscena. Por el contrario, que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Híjole, muchas veces, no porque sean conversaciones obscenas, ¿no? Sino más que nada, a veces la gente nos está involucrando en chismes y así como dice el Salmo 1, ¿no? Dice, no andes con escarcedores, sino más bien, y el Salmo 1 tiene una promesa preciosa, porque dice, no te sientes en la silla de los escarnecedores, sino más bien, porque si nosotros no le hacemos caso a esa gente que está murmurando, a esa gente que está chismeando, que está afectando hasta incluso la vida de los demás, porque el chisme y la contienda y todo eso es lo que hace, el Salmo 1 dice, y ustedes serán como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, donde jamás se secarán. Y esto es una promesa. Si nosotros guardamos nuestra boca y nuestros oídos de escuchar todo eso, ¿sabes qué es lo que vamos a encontrar? Una promesa, porque el Salmo 1 lo dice. Entonces tengamos cuidado con nuestras conversaciones. Y este versículo
hijo, está tremendo, Proverbios 11:9. Con la boca el limpio destruye a su prójimo, pero los justos se limpian por el conocimiento. Újule, Proverbios 11:9. De verdad que este versículo es tremendo. Y así como lo dice su palabra, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Una de las razones por las cuales nosotros, nuestro conocimiento, aquí lo dice claramente, ¿no? Mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y lo dice claramente, con la boca el limpio destruye a su prójimo. La gente malvada, la gente perversa, incluso gente que ni siquiera sabe, trae destrucción a la vida de las personas solamente por las palabras insensatas o no sé, banales que muchas veces dicen, ¿no? Y esto me encantó porque dice que el conocimiento, pero los justos se libran por el conocimiento. ¿Sabes? Necesitamos leer más, estudiar más su palabra. Necesitamos aprender más de su palabra. Porque si nosotros no tenemos ese corazón para aprender, ese corazón para recibir, ese corazón para, para estudiar, pero sabes, estudiar es de aquí, estudiar de aquí, porque aquí es donde realmente viene el conocimiento de Dios. Esto nos va a evitar sufrimiento y nos va a liberar de ser engañados, de ser confundidos. Uh-huh. Y creo que esto es tremendo lo que está diciendo este versículo. Uh-huh. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, redentor mío. Imagínate, aquí el salmista le está diciendo que mis palabras sean aceptables a ti y mis pensamientos. Para que nosotros podamos transformar nuestras palabras, primero necesitamos transformar nuestro corazón y cuidar nuestros pensamientos. Si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, no cuidamos lo que nosotros estamos hablando, vamos a tener de verdad serios consecuencias de todo esto. Uy, ya se me fue el tiempo. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que pedimos. Quiero contarte por qué puse este versículo. Y esto está muy fuerte, porque esto es de lo que el Señor me hablaba la semana pasada. Tal vez tome un poquito de su tiempo, pero ténganme paciencia porque esto está precioso. La semana pasada, después de que di el miércoles, quiero decirles que yo no oré en la mañana como debería de haber orado. Quiero ser totalmente sincera y honesta con ustedes. Y en el transcurso de aquí a, no sé, tal vez fueron 10 millas, mi mente empezó a ver mi realidad y mi boca empezó a decir cosas dolorosas y cosas que yo veía en mi realidad, ¿no? Pero me dolió. Me dolió y aprendí mucho y eso es lo que les quiero decir. Este versículo venía a mi mente. Ajá. Y venía esta parte que decían, conforme a la voluntad de Dios. Es que no has recibido porque no has pedido conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros vivamos semejante a la vida que Cristo llevó aquí. En esa bondad, en ese amor, en esa mansedumbre, en esa misericordia, en esa, no sé, en ese cuidado que Jesús tiene por nosotros. Yo creo en un evangelio de poder. Yo creo en la transformación porque yo he vivido una transformación en mi vida por medio de la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios en nuestra vida
es que nosotros podamos probar el poder del Espíritu. Escucha bien esto, por favor. Que nosotros podamos probar el poder de Dios en nuestra vida. Y para nosotros poder probar el poder de Dios en nuestra vida, necesitamos pedirlo. Necesitamos pedir el poder de Dios para silenciar nuestra mente, para silenciar nuestra boca, para poder caminar en amor, para poder caminar. ¿Sabes por qué no lo hemos recibido? Porque no lo has pedido. Yo esa mañana, mi esposo se tuvo que ir y me dejó en casa. Ajá. Y mientras yo escuchaba alabanzas y esto venía a mi vida, no me has pedido que la paz inunde tu cabeza, inunde tu corazón. No me has pedido que tenga el control, ¿no? De cada palabra que dices. La voluntad de Dios, su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Sí. Pero, ¿sabes? Él quiere darnos de lo que Él tiene. Y todo lo que Él tiene viene incluido en el poder del Espíritu. Pero es necesario que nosotros le pidamos, ¿sabes qué, Señor? Para poder crear la mente de Cristo en nosotros, obvio necesitamos leer su palabra, necesitamos repetirla, necesitamos guardarla en nuestro corazón. Y esa mente se va a ir transformando. Pero no, si nosotros le pedimos, ¿sabes qué, Señor? Dame la seguridad para hablar, dame la claridad para hablar tu palabra, dame el dominio propio que necesito, dame ojos para ver a esa persona que me ha dañado como tú la ves. ¿Sabes por qué no lo hemos tenido? Porque no lo hemos pedido. Y esto es lo que él me hablaba. ¿Sabes? Esa mañana yo me desperté, ¿no? Te voy a ser sincera, con un gran gozo porque la clase del pasada me movió mucho. Yo sé que movió a muchas cosas, movió la clase pasada. Y yo sabía que iba a tener tropiezo, pero fue tremendo. Porque él me decía, necesitas mi paz, acuérdate, la paz es una persona de Jesucristo. Y yo necesitaba que su paz estuviera en mi mente para silenciar mis pensamientos. Y cuando yo se lo empiezo a pedir, y yo le decía, Señor, escucha lo que yo le decía. Señor, necesito poder probar tu poder en mi vida, tu control, tu dominio propio. ¿Y qué crees? Cuando mi esposo regresó 2 horas después, wow, era otra situación. Y quiero decirte, he estado practicando eso estos días y he logrado ver grandes cambios. Yo te pido. Es más, a veces mi esposo me pregunta algo o una persona me pregunta algo y, ¿sabes? Si no edifica, si no construye, ya no lo digo, ya me quedo callada. Pero yo le he pedido al Señor, pon una guarda en mi boca, que las palabras que yo diga sean para que la gente, reciba algo bueno y se quede algo bueno. Así que hoy yo te pido, pídele al Espíritu de Dios que pruebes su poder en tu vida, que pruebes su poder en tu carácter, su poder en tus pensamientos, su poder en la sanación de tu corazón. Y sabes, no lo hemos recibido porque no lo hemos pedido. Y aquí como lo dice, y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que lo hemos pedido. ¿Y sabes por qué podemos estar seguros tú y yo? Porque Cristo, el varón perfecto, es la meta. La meta de nuestro carácter, la meta de nosotros es Cristo, la altura del varón perfecto. Y sabes, a Dios le importa, le interesa que nosotros nos quitemos toda esa escoria, todo lo que nos está dañando, porque solamente así podemos llegar a Cristo, a la altura del varón perfecto, que tú me puedes decir, sí, eso hasta el día de Jesucristo. Pero mientras, nosotros necesitamos ser un ejemplo
de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que otra gente se convierta y se transforme. Esto es maravilloso. Yo te pido, de verdad que te pido que en el nombre de Cristo Jesús le pidas al Espíritu de Dios probar el poder de Dios en tu vida. Porque yo sí creo en ese evangelio de poder, en ese evangelio de transformación. Y bueno, y para hablar sabiduría es necesario leer sabiduría. Porque la sabiduría, el único modo de adquirirla es a través de su palabra. Es a través de conocerla. Tenemos el libro de Proverbios, tenemos el libro, perdón, de Salmos, donde encontramos sabiduría de él. Y bueno, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar y Señor, ay, gracias Espíritu Santo, gracias Señor por esta palabra que nos has traído esta tarde, esta noche. Yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que tu poder, Señor, sea manifestado en nuestra vida, en esas áreas, Señor, donde no hemos podido avanzar. Que tu poder, Señor, esté en controlar nuestra boca, que tu poder esté, Señor, en nuestro dominio propio, en el dominio propio. Que nos ayudes, Espíritu de Dios, a hablar sabiduría, a hablar amor, a hablar, Señor, todo lo que edifique, lo que construya. Guarda nuestra boca de toda maldad, guarda nuestro corazón, Señor, de todo lo que nos pueda dañar. Hoy te entregamos, Jesucristo, nuestro corazón, nuestra mente. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida, que seas tú el centro de nuestro universo. Te pedimos que tu poder se glorifique en nuestras debilidades, que seas tú sanando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Espíritu Santo, te necesitamos porque sin ti esto es imposible. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que nuestra boca, Señor, sea una boca donde salga agua dulce, Padre, donde salga tu palabra, Señor, donde salgan palabras de consuelo, de amor, de edificación, Señor. Quita de nuestra boca, Señor, toda palabra ociosa de grosería, toda palabra, Señor, de ofensa. Quita de nuestra boca, Señor, todo lo que te ofende. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras palabras que nos han dañado y hoy toda palabra que se ha levantado en nuestra contra a maldecir, hoy en el nombre de Jesús le quitamos poder. Hoy hablamos, Señor, que de nuestra boca saldrá vida y vida en abundancia, que nuestra boca, Señor, será la extensión, Padre bendito, para que muchos se transformen. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada persona que ve este video. Yo te pido, Padre, te pido, Señor, que seas tú en ellos, porque yo sé que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Señor, y es la esperanza de gloria para muchos, Señor. Sabemos, Jesucristo, que tú inclinas tu oído a escuchar nuestra oración y que tú, Señor, eres fiel y eres bueno. Exaltamos, Padre, y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros has puesto ese espíritu de resurrección, ese espíritu de vida, ese espíritu, Señor, donde nosotros, Señor, somos más que vencedores por medio del que venció. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Pues bueno, esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, vamos a